tal amigos? Bienvenidos otra vez a esta que es su cápsula de alcance familiar en casa. Nos da mucho gusto saludarles, tenerles aquí, darles la bienvenida y como siempre lo hemos dicho, pronto nos veremos aquí, nos reuniremos y entonces les estrecharemos un abrazo y les diremos bienvenido aquí a Alcance Familiar. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Pero mientras tanto estaremos llegando a esta cápsula, estaremos llegando a ustedes en este pequeño mensaje que hemos preparado. Así es que muy bien. Nuestro deseo de Dios es hoy hablar acerca de un hogar bajo el sacerdocio de Dios. Yo sé que ahorita la familia han declarado que estamos en una fase 3 y que nadie puede salir de casa. Pero la idea de Dios siempre ha sido que en casa debe de ser la base para la educación de los hijos. La Secretaría de Educación Pública ha destinado y ha dicho que tus hijos van a tener que alargar su estadía en tu casa y mientras estarán siendo educados tras un televisor. Y está bien, pero quiero ir más allá, porque tu papá y tu mamá son responsables de la educación y de los valores que tus hijos necesitan. No es responsable. Me da gusto por una parte porque ahora Dios nos está metiendo para restaurar lo que debimos de haber restaurado hace tiempo, el sacerdocio en la casa. Si no funcionan los papás como sacerdotes, entonces los hijos se colapsarán. Por un tiempo hemos dejado y descuidado lo que deberíamos de hacer todo el tiempo. Tener a nuestros hijos, formarlos, enseñarles, porque así lo dijo Dios. Y enseñarás a tus hijos estando en tu casa, y al acostarte y al levantarte los enseñarás. Eso es lo que dijo. Y eso no se lo dijo a un gobierno, nos lo dijo a ti y me lo dijo a mí. Así es que Dios lo había dicho. Éxodo capítulo 19, verso 6 dice: y ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19, 6. Eso le había dicho Dios a Moisés. Pero justo cuando leemos bien ese pasaje de la Biblia, y ustedes me serán un reino de sacerdocio y de gente santa, justo ahí nos detendremos y diríamos que primero es el sacerdocio para que después venga la santidad. Porque para poder ser santo uno primero tiene que ser sacerdote. Si tú quieres a tus hijos santos, tiene que haber un sacerdote que los presente ante Dios, como lo hizo Job. Job dice que sus hijos se paraba él todas las mañanas y presentaba a Dios una ofrenda como un buen sacerdote y decía: por si quizá alguno de mis hijos pecare. Y Job lo hacía todas las mañanas. Él oraba, tenía un encuentro con Dios y presentaba las ofrendas. Hebreos en el capítulo 5 dice que todo sumo sacerdote es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere para que presente ofrendas. Esa es la idea de Dios. Dios está buscando más que papás, está buscando papás que funjan como sacerdotes. Alguien que se presente a favor de tus hijos. Los verás ahí, te desesperarás, quizás los verás jugar en la televisión o en la tabla o haciendo una cantidad de cosas en la casa que ahorita están ellos sin poder salir. La pregunta es: ¿tú estás haciendo la labor como el sacerdote de casa? Yo he preparado algo y he visto que si hay algo que Dios quiere restaurar a través de la vida y a través de la lectura, es el sacerdocio. Dios nos confirió esa responsabilidad de que nuestra casa tiene que funcionar así, bajo el principio del sacerdocio. Eso se ha roto. ¿Por qué? Porque no hay sacerdocio. Un sacerdote se presenta entonces ante Dios y lo primero que hace ese sacerdote es estar bien él para después poder pedir para los suyos. Entonces alguien diría: pastor, ¿qué es lo que hace que no haya un sacerdote en casa? Te diré lo primero: la corrupción de carácter. A veces el carácter no nos deja ser sacerdotes. Estamos muy enojados, estamos molestos. Los papás han dejado de pensar en eso. Los hijos ya no ven a papá como un medio para acercarse a Dios porque se enoja, porque a lo mejor está triste o porque está en otra situación pensando miles de cosas. Pero el problema a veces es el carácter. Tanto a veces el papá funge como un tirano
Y eso no es lo que Dios quiere. Ahora que tú estás en tu casa y ahora que tú quizá no estás yendo a trabajar, tus hijos necesitan más que un jefe, necesitan un sacerdote, alguien que se presente a favor de ellos. El carácter. El carácter es lo que a veces no nos permite tener un encuentro con Dios. La corrupción de carácter. O a veces no tenemos el carácter para impulsarlos, o a veces somos muy duros con ellos. Había una historia. Lo encuentras en primer libro de Samuel, capítulo 2. Un hombre llamado Elí. Elí era un sacerdote y tenía 2 hijos. Y la Biblia dice que aunque él era el sacerdote, los hijos no tenían conocimiento de Dios. Y además trabajaban junto con el papá. De tal manera que los hijos se corrompieron y los hijos terminaron muertos porque Dios no los quiso de la manera como estaban viviendo. ¿El problema fueron ellos? El problema fue el papá. El papá no hizo nada. Creyó que porque estar cerca de Dios eso iba a garantizarle la vida a los hijos. Y eso no es cierto. La Biblia nos enseña que a él le faltó carácter. Carácter para decirle a los hijos, no hagas esto, por supuesto, para poner disciplina. Pero disciplina sin el conocimiento de Dios no los va a salvar. Pero también conocimiento de Dios sin la disciplina entonces tampoco funciona. Debemos de funcionar como los papás que Dios quiere. Disciplina con amor, entonces será lo correcto. Disciplina con la verdad, también será lo correcto. Disciplina con el ejemplo, también es lo correcto. Quítale ejemplo, quítale amor y quítale la verdad y solamente pon disciplina, entonces habrá corrupción en el sacerdocio. Jesús siempre nos enseñó eso. El sumo sacerdote, el Dios que nos salvó, nos enseñó a cómo interceder con amor, con la verdad y con el ejemplo. Si más algo se necesita en tu casa, es un sacerdote. Tus hijos, tu esposa necesitan un sacerdote. Este es un llamado urgente, un llamado para ti, porque lo que más quiere Dios ahorita que estamos en casa es un reino de sacerdotes y de gente santa. Alguien decía, pastor, pero nadie puede ser santo. Otros decían, yo cuando sea santo voy a ir a la iglesia. Yo siempre lo he dicho, no es primero ser santo y luego buscar a Dios o buscar a Jesús. Tú busca a Jesús y Jesús te va a hacer santo, porque no es por tus obras, es por la relación que tenemos con Jesús. Si tú eres un papá, el llamado es, necesitas ser un sacerdote. Es urgente, tu casa lo necesita. Estar en casa sin hacer nada es lo mismo que dejar que los hijos anden en la calle. Si estás ahí es porque vas a proteger a los hijos. Tus hijos necesitan un sacerdote, alguien que ellos vean que busca de Dios. Alguien que vea que está doblando sus rodillas para preguntarle a Dios lo que se necesite. La palabra sí, Dios lo dijo. Así diréis a los hijos de Israel, que Dios quiere un reino de sacerdotes y de gente santa. Te damos la bienvenida y te agradecemos por escuchar esta cápsula pequeña y nos veremos muy pronto, no sin antes decirte, es un llamado para ti y es un llamado para tu hogar, para que sea un hogar bajo el sacerdocio de Dios. Te amamos, te bendecimos. Y como lo hemos dicho, somos una iglesia, amamos a Dios y te amamos a ti. Gracias por estar con nosotros. Pronto nos veremos.